en ciencia política. Actualmente diputado federal. Diputado federal. Por parte del Partido del Trabajo. Del Partido del Trabajo. Bueno, actualmente hay un llamamiento de parte de un sector de la sociedad que está promoviendo la revocación del mandato de Felipe Calderón a través de una consulta. Bien sabemos que actualmente la Constitución no tiene contemplado este mecanismo. Usted ha propuesto distintos mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, la revocación de mandato, iniciativa popular, el referendo. ¿Qué sentido tiene que un sector de la ciudadanía esté haciendo este llamado cuando sabemos bien que no existe una vinculación con la Constitución? Pues sí, es una desgracia que el sistema jurídico mexicano a nivel federal no establezca ningún mecanismo de democracia participativa, aunque formalmente hay un fundamento constitucional de las consultas democráticas que en su momento se esgrimió cuando aquel movimiento en defensa del petróleo en 2008 organizó algunas consultas en varios estados de la República. Ese fundamento constitucional está en el artículo 26. Yo sé que no, 26 de la Constitución, sé que no es muy claro o que no da o que no establece o regula el referéndum, la revocación de mandato, la iniciativa legislativa popular, etcétera, o la revocación de mandato. Pero sí hay en la Constitución algunas normas que pueden servir de fundamento jurídico, como el artículo 26 o el artículo 3, cuando dice el tercero que la democracia no solamente es una forma de gobierno, un sistema de gobierno, sino una forma de vida, o el 26 que obliga al gobierno a consultar a la ciudadanía, ¿no? Cuando se aprueban, por ejemplo, planes, el Plan Nacional de Desarrollo, etc. Es necesario, es evidente en el sistema jurídico mexicano a nivel federal, que los mecanismos de democracia participativa pues, se incluyen en la Constitución y en las leyes. Ya en muchos estados de la República, como ustedes saben, pues está previsto en las constituciones estatales o en el estatuto y en la ley de participación ciudadana del Distrito Federal, y en otras leyes locales se contemplan algunos mecanismos de democracia participativa. ¿En qué sentido usted ha propuesto estas iniciativas? Bueno, la idea es que la democracia representativa es una democracia caduca, es una democracia que no permite el contacto de los ciudadanos con los gobernantes, es una democracia que no permite la rendición de cuentas, es una democracia, la representativa, en donde el ciudadano solamente es libre, como decían los clásicos, ¿no? Cuando vota, el día de las elecciones, pero en los 3 años siguientes o en los 6 años siguientes no cuenta con mecanismos de control, de exigencia de rendición de cuentas al gobernante. Entonces, en América Latina y en muchas partes del mundo, en Europa también, las constituciones y las leyes incorporan mecanismos de democracia participativa para que el ciudadano pueda participar en los asuntos públicos, no solamente el día de las elecciones, sino en los periodos interelectorales, y para que se pueda exigir cuentas y el ciudadano se pueda involucrar también en la toma de decisiones. Es decir, que tenga un rol más activo el ciudadano en los asuntos públicos y que el gobernante no esté desvinculado del ciudadano. Son fundamentales los mecanismos de democracia participativa. Cuando era académico de tiempo completo, esta era una de mis preocupaciones. Recuerdo que en un ensayo que publicamos sobre Estado de Derecho y Corrupción, que editó la editorial Porrúa, ahí en un capítulo pues, insistíamos en todos los mecanismos de democracia participativa como herramienta, como instrumento para enfrentar la corrupción. Pero lo mismo te puedo decir que, así como te lo digo respecto a la corrupción, te lo puedo decir respecto al Estado de Derecho. Sin democracia participativa hoy en día me parece que no se puede hablar de un Estado de Derecho. Y sin democracia participativa tampoco podemos hablar de democracia en un sentido formal, ¿no? La democracia, sabemos todos, no solamente es electoral, la democracia incluye otras esferas de la vida pública, de la vida social del país, y la democracia tiene que ver con instrumentos tanto representativos como participativos. Bueno, en el caso concreto de la consulta que está solicitando la revocación de mandato,
¿qué influencia puede llegar a tener este ejercicio ciudadano en la transformación del régimen político? Yo creo que Calderón es un gobernante que no llegó por la vía de las urnas. O sea, la elección de Calderón, aún los que piensan que ganó las elecciones, pues saben que se trató de una elección muy cuestionada. Ayer, por ejemplo, un diputado del PRI en tribuna, Moreira, del estado de Coahuila, dijo a pregunta expresa a uno de mis compañeros, de Mario Di Constanzo, que cuando le preguntó, entonces está usted diciendo, diputado Moreira, que Calderón no es un presidente legítimo, que no ganó las elecciones y que el presidente legítimo es López Obrador. Entonces, por ejemplo, esa posición de los priistas es muy interesante porque ellos dicen, no, lo procedente hubiese sido repetir las elecciones. Y esa es mi convicción más íntima, ¿no? Más allá de la discusión de si Calderón ganó o no, yo creo que no ganó. Y tan no ganó que si hubiese ganado, el gobierno federal, el propio PAN, no hubiese tenido impedimento para facilitar el conteo de voto por voto, casilla por casilla, o ahora no hubiesen puesto tantos obstáculos para que en los archivos del IFE se recontaran los votos. Pero tú sabes que tanto el IFE como el Tribunal Electoral pues se ha negado a permitir que los ciudadanos, que los académicos puedan, aún con fines puramente académicos, ya no electorales, ya no vinculantes, revisar las boletas electorales. Entonces, si Calderón hubiese ganado la elección, permitirían que se hiciese ese recuento de votos, pero no quieren hacerlo porque, como demostró el libro de José Antonio Crespo, hubo muchas inconsistencias y errores en las actas electorales y se puede presumir que sí existió un fraude electoral. Pero dejando de lado esa discusión puramente electoral y técnica, sí debió haber el Tribunal Electoral en 2006 haber ordenado la reposición del procedimiento, porque el propio Tribunal Electoral reconoció la injerencia indebida de Fox en el proceso electoral, rompiendo con el principio constitucional de elecciones auténticas y equitativas. Como todos vimos en la televisión, los empresarios, en contra de lo que disponía la ley electoral de aquella época, el artículo 48, párrafo 13 del COFIPE, que impedía que se contrataran tiempos en radio y televisión por parte de terceros en las campañas, y el IFE permitió que esos tiempos se contrataran en radio y televisión en contra de la ley electoral y no sancionó a estos empresarios que compraron tiempos en radio y televisión para hacer campaña por Calderón y atacar a López Obrador. Esos dos simples hechos daban para anular la elección en 2006, ¿no? Entonces, Calderón, sabemos, de origen no es un presidente legitimado, es un presidente cuestionado.